se hizo pasar como una viuda que tenía 2 hijos, y los 2 hijos, uno de los hijos había matado al otro, y le llevaron el caso a David. Entonces, la mujer llega todo esto es una pantomima, es un cuento que no es que sea cierto lo que está pasando, pero la mujer es tan astuta que le llega con ese cuento a David. David se traga la píldora diciendo, tu causa es justa, le dice, porque los vengadores del muerto quieren venir a matar a tu otro hijo y vas a tener 2 muertos en vez de solamente tener 1. Y la mujer le dice a David, ¿cómo es que el rey puede discernir, tener sabiduría como un ángel de Dios para juzgar los asuntos ajenos y no para aplicarse esa sabiduría para él mismo? Porque en ese juego de palabras, en esa historia que le está contando, realmente lo que está en juego ahí es que David acepte nuevamente a Absalón, que venga a ser parte de su casa, que no esté enemistado con él, que no esté distanciado de él, a pesar de que están en la misma ciudad. Incluso pueden hacer hasta que las casas estuvieran ahí de vecinos, pero el rey no le permitía, David no le permitía verlo, no le permitía entrar a su casa, no le permitía sentarse a la mesa, no tenía le había prohibido eso, como David lógicamente resentido por lo que había hecho Absalón, porque la manera como Absalón había reaccionado era para causar más mal todavía de lo que Amnón había hecho con Tamar. Entonces esa mujer compara, en la opinión del pueblo de Israel, a David con la sabiduría que tiene un ángel. O sea que David puede discernir entre qué hacer y no hacer en todas las circunstancias. Por eso es también un juez en Israel, porque él puede administrar la justicia delante del pueblo. Y vemos a este David hablando como que si Dios mismo estuviera dándole la directriz de qué hacer en las diferentes circunstancias. Es glorioso lo que está sucediendo en la vida de David cuando está en comunión con el Señor. Emma. Hola, Emma. El versículo que se acaba de leer dice, no sea que se apague la lámpara. ¿Eso es como quitar el Espíritu Santo de su vida? ¿O no. Que el Señor, le hubieran atacado, lo que le hubiera pasado. Que un David vivo no es lo mismo que un David muerto, es lo que le está diciendo. Otra cosa que es importante también resaltar de la vida de David es que él no solamente es un estratega militar, no solamente sino que puede discernir entre el bien y el mal. A ver, ubiquémonos, ¿verdad?, en el tiempo. La Biblia no está escrita. ¿Cuál es la Biblia que tiene David? El Pentateuco. Mateo, ¿tienes la mano levantada? En lo que damos chance a David que entre. David, bienvenido. Buenas noches, gracias. Sí, o sea que no sé si a eso iba William. Que David es rey, es sacerdote y también es juez. Exactamente. Juez en el impartimiento de la justicia. Pero hay otra cosa que es importantísimo verlo. Aparte de que es un juez, aparte de que es un hombre sabio, tiene la revelación de Dios. A ver, el jueves pasado me preguntaron que si hay profetas todavía en este tiempo. Pongámoslo en más, en una dimensión más profunda. El oficio sacerdotal, que es el que lleva la progresión de la revelación de Dios sobre
¿cómo ponerlo así? Si ven la Biblia, es una narrativa progresiva, es una revelación progresiva. Dios no de romplón revela todo de una sola vez, sino que es progresivo. Y dice la Escritura, el famoso Efesios 2:20, ¿verdad? Los apóstoles y profetas. ¿Por qué está fundada en apóstoles y profetas? No la misión de apóstoles y profetas en El Salvador. Apóstoles por la enseñanza, la revelación de la palabra pura y viva de Dios, para guiar a los seres humanos, que está montada sobre la revelación profética del Antiguo Testamento. A eso se refiere cuando es apóstoles y profetas. Nadie, amado, desde que se escribió el libro de Revelación, nadie tiene la facultad de venir a decir, mire, le hace falta un libro a la Biblia, y Dios me lo acaba de revelar a mí. A ver, primero hermana Carmencita, después Alfredo. En ese sentido, ese oficio profético ya no está, porque con Apocalipsis se cierra la revelación. Sí, pastor, lo que yo quería decir, que como le dijo al hermano, que David había sido rey, sumo sacerdote, pero también había sido profeta, porque recibía la revelación de Dios, y los profetas, eso es lo que es un profeta, que recibe de Dios para darle a conocer al pueblo. Exactamente, para llevar hacia adelante el mensaje del reino que Dios quiere dar a conocer, la voluntad del Señor hacia adelante. Y David es clave, también. Exactamente, David tiene varios oficios. Sí. 3 de esos oficios son oficios de carácter espiritual. Somos sacerdotes. Sumo sacerdote, no sacerdote. Sacerdote. Porque sumo sacerdote es nada más del orden levítico. Sí. Y dentro del orden de Melquisedec solo hay un sumo sacerdote, que es nuestro Señor. Sí. Nadie más, ni a Melquisedec se le llama sumo sacerdote, sino que es sacerdocio, de acuerdo. Y David también es un sacerdote, no sumo sacerdote, un sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec. Sí. Rey, profeta y ¿cómo se llama? Sacerdote. Y sacerdote, que son también 3 oficios espirituales que se cumplen en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que David es un prototipo, no el Mesías, pero un prototipo. Prototipo es una muestra de lo que el Señor va a hacer en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Alfredo, ¿tú tenías la mano levantada? No, ya había dicho lo que... Entonces, cuando la Biblia habla, dice el apóstol Pablo a los Corintios, prefiero que todos profeticen, no es que cada cristiano tiene la facultad de decir, mire, le hace falta un capítulo a la Biblia. ¿O saben qué? Los libros de los Salmos no son 150, son 151, porque Dios me reveló esto a mí. Cuando habla de profetizar, habla de que un cristiano se empodera a través del Espíritu Santo dice la Escritura que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Eso quiere decir que ¿cómo se llama? Nadie que vaya a profetizar va a traer una revelación contraria o adicional a lo que está en la Escritura. Y me quiero detener ahí, amado, porque hay mucha casaca de los famosos nuevos apóstoles, de cómo se llama, con respecto a que el Señor me reveló, que no sé qué, que el Señor me dijo tal cosa, que el Señor... esa es casaca, que Dios me reveló, que salió un loco ahora diciendo el otro día, digo loco pero es famoso, un televangelista famoso, que así como los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo, también la Trinidad es, ¿cómo se llama? Tiene también el Dios Padre, tiene espíritu, alma y cuerpo,
Y también, ¿cómo se llama? El Señor Jesús tiene espíritu en mi cuerpo y el Espíritu Santo también es espíritu en mi cuerpo. Entonces ya no son 3, sino son 9. Y le estoy hablando de decirlo en una plataforma donde lo escuchaba millones de personas. Ese tipo de tonteras es por lo cual la iglesia necesita fundamentar la revelación de Dios, tener claro cuál es el mensaje que el Señor está transmitiendo a través de su palabra, para no caer en semejantes cantidad de errores. Ulises, ¿tiene las manos levantadas? Sí, pastor. Yo tengo una inquietud. Hay muchos que dicen que dentro de la Biblia, había un libro de Enoch y que lo quitaron porque era como que lo contrario a lo que la Biblia dice. ¿Qué tan cierto es eso? No, eso es totalmente falso. A ver, el canon bíblico, amados, a ver, te digo una cosa. Por ejemplo, ¿cómo te lo puedo ilustrar? La Biblia habla, comunica la revelación que Dios quiere que nosotros, los hijos de Dios, de parte de Él, recibamos acerca de Él, de quién es Él y de la voluntad de Él para esta creación que Él mismo ha hecho. Ese es el canon bíblico. Ahora, hay otros libros que son incluso mencionados en la Escritura que no son canónicos. Es más, hay libros que no se sabe ni siquiera qué son, que a dónde están. El libro de Jacer, por ejemplo, aparece mencionado ahí en la Escritura, pero debe haber sido alguna crónica, pero no es un libro inspirado. Vos lees, por ejemplo, Macabeos, y tiene una veracidad histórica, así que no, para ser verdad no necesariamente tiene que ser Biblia. Sí. La diferencia de la Escritura, cuando la Biblia habla de que ella es la verdad, está en oposición a las huestes de maldad que quieren detener o ir en contra de la revelación de Dios. Por ejemplo, te doy un ejemplo que es del Antiguo Testamento. En la antigüedad, ser un descendiente de los dioses era un enorme privilegio. ¿Qué es ser descendiente de los dioses? Que mi mamá se metió con un dios y nací yo. Eso a mí me hace un semidios aquí en la tierra, de los famosos gigantes que habla la Escritura. La Biblia, cuando habla precisamente de los gigantes, lo habla en un tono negativo, que no es positivo. Las culturas de afuera hablan de eso como que si fuera que es algo bueno que ha pasado. La Biblia, cuando te revela esa verdad, te dice, no, esto se salió de los límites establecidos por Dios, esto es malo. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido es la revelación de Dios acerca de nosotros. Pero un libro de matemáticas, ¿es cierto o no es cierto? Es verdad. 2 más 2 son 4. ¿Y hay alguna matemática en la Biblia que dice que 2 más 2 son 4? No. El gran problema que tenemos los hijos de Dios, en la mayoría, es que creemos que la Biblia es un libro de finanzas, es un libro para hacer dietas, es un libro para, para hacer guerras, es un libro para relaciones maritales. Queremos que la Biblia sea de todo. Y la Biblia tiene su razón de ser. No es un libro de ciencia, para comenzar. La ciencia tiene su lugar. ¿Qué es de qué se trata la Escritura entonces? De revelar la verdad de Dios, la voluntad de Dios, el deseo. ¿Quién es ese Dios que nos creó? Ese es el que se está revelando a lo largo y ancho de las Escrituras. ¿Y qué es lo que Dios quiere con nosotros y lo que quiere con esta creación física que tiene en este planeta? No sé si me explico, hermanos. Sí, comprendido, pastor. Gracias. Okay. Muy bien, sigamos en estudiando a David, para que no nos salgamos de ahí.
David, un hombre que hace la voluntad de Dios. Y este punto, amados, es sumamente importante. David, desde sus inicios, cuando es ungido, acuérdense que cuando fue ungido, él era un simple pastor de ovejas, era un muchacho. Pero a partir de que tiene esa comunión cercana con el Señor, David va siempre a buscar, bueno, siempre que David está bien espiritualmente, ¿verdad? Porque tiene sus episodios también de desobediencia y de cosas groseras que hace por esa desobediencia, pero en la gran mayoría de los casos busca hacer la voluntad del Señor. Déjenme poner nada más algunos ejemplos. Y aquí ni siquiera es rey todavía. David está huyendo. Él está en una ciudad con sus hombres. Se me escapa el nombre de la ¿cómo se llama? De la ciudad donde está David. Pero David le llegan las noticias, él no es rey, él está huyendo de Saúl. Le llega la noticia que hay una ciudad que se llama Keila, que ha sido invadida por los filisteos. Cualquiera diría, ¿verdad? Bueno, 2 más 2 son 4. Si está invadida por los filisteos y nosotros somos hombres de guerra, vámonos, vamos a defender. Mire David lo que va a hacer. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras, o sea, las siembras. Y David consultó a Jehová, diciendo: iré a atacar a los filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. ¿Qué está haciendo David? No está imponiendo su voluntad. Él simplemente le está preguntando al Señor: ¿me tengo yo que meter en este pleito? Porque ¿a quién es el que está llamado a defender a Keila? El rey vigente de Israel, en este caso Saúl. Pero Saúl anda en otro lío, anda en otro rollo. Él está desconectadísimo de la voluntad de Dios. David sabe que él, a pesar de ser un ungido, a pesar de ser el futuro rey de Israel, él está al servicio de quien es el rey permanente de Israel, que en este caso es el Señor. Esa verdad no la vivió ni jamás le entró a la cabeza a Saúl. Saúl quiso imponer su propia voluntad y David vez tras vez va a invocar la presencia de Dios. Pregunta: ¿cómo hacían en este tiempo para consultar al Señor? Hola. Con el efod. Con el efod. ¿Y por qué el efod? ¿Qué tiene de particular el efod? Es que parece que representa, no sé, la presencia del Señor también. Es parte de un atuendo sacerdotal. No sé. Uh-huh. ¿Y quién es un sacerdote? Bueno, es el representante del pueblo del Señor, o sea, que es a quien el Señor se dirige para comunicar, ¿verdad? Tiene esa doble función, ¿verdad? Cuando está en la presencia del Señor, representa al pueblo delante del Señor. Y cuando está en presencia del pueblo, representa la voluntad del Señor para con el pueblo. Tiene esa doble función. David, amados, tome el efod porque no está en condiciones de ir a consultar a la casa del Señor. Si él va a consultar a la casa del Señor, lo matan. Es más, había aquellos de todos los sacerdotes que mató, es el único que lo que sacó fue el efod de ¿cómo se llama? Del tabernáculo y de todo lo que había en Nayot, que era donde Ahimelech servían al Señor en la casa de Dios, que todavía en ese tiempo es un tabernáculo. Entonces David está haciendo esa conexión
proyectándose hacia la casa de Dios en el efod para consultar al Señor. Estamos. Pero ven ustedes la claridad con la que David, ¿qué hubiera pasado si el Señor le dice que no? David no va. Sigamos. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, porque cuando llegaron los amalecitas, cuando él vino de Keila, los amalecitas atacaron la fortaleza donde estaba David y se llevaron las mujeres, las pertenencias y todo. Cuando llegaron los hombres de pelear de Keila, estaban todos desolados, pues se hablaba incluso de que querían matar a David. Y David, otra vez, ¿verdad? Parece decisiones obvias, parece decisiones de lógica. Pero ¿qué es lo que está buscando David? No solamente hacer la voluntad de Dios, sino que conociendo la voluntad de Dios, tener también el respaldo de Dios. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, Dios hablándole, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Ustedes empiezan a ver con claridad lo que es realmente un hombre de Dios, que también las mujeres de Dios deberían hacer lo mismo. Buscar la respuesta de Dios para la toma de decisiones. Así parezcan que las decisiones son lógicas. Y que no es lógico que tiene que ir a buscar las dos mujeres que tiene David con los hijos que tiene, más todas las otras mujeres de los hombres que son de él, que no es lógico eso. El gran problema más es que a estas alturas, cuando David está haciendo la consulta, no sabe ni quiénes son. Él sabe que es una banda de merodeadores, pero como pueden ser los de la banda Tacoma, pueden ser los de los ¿cómo se llama? Los Power Rangers, pueden ser los de la MS, pueden ser. Él no sabe para dónde agarrar. Y él está buscando dice, los podré alcanzar porque ya me llevan kilómetros de ventaja hacia donde van. Y ellos saben para dónde van. Yo estoy alucinando si voy al norte, si voy al sur, si voy al este, al oeste. Y Dios puso en el camino a un muchacho que guiara a David, porque el amo amalecita que tenía, este muchacho siendo egipcio, llevó hasta el campamento de los amalecitas a David como una provisión de parte de Dios por haber consultado la voluntad del Señor. Siguiente. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová otra vez, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová respondió, sube. Y aquí es llamados cuando David sabe que Saúl ha muerto. Así, y va a ser así en automático. Muerto el rey, vive el rey. No, va a ser en automático. ¿Qué hago, Señor? Me voy a las tribus del norte, me voy a la tribu de Efraín, que me coronen a mí ahí como rey. ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? ¿O me voy para Israel? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Hebrón, amados, es la ciudad inicial donde el rey David gobernó durante 7 años y medio de sus 40 años de reinado sobre Israel. Pero fue en Hebrón a donde comenzó a reinar, a gobernar. Y Hebrón es una ciudad de la tribu de Judá. ¿Por qué el Señor no lo mandó al norte? Si ustedes leen la historia bíblica, se van a dar cuenta que hay que Abner, uno de los generales de Saúl, que sobrevivió a las luchas con los filisteos, donde murieron Saúl y sus hijos, quiere proclamar ¿cómo se llama? A uno de los hijos de Saúl como rey, y de hecho lo proclama como rey. Y el reino en ese momento se divide, el norte y el sur. O sea, el Señor sabe todo esto. Aquí David, si lo ven a David, además su nombre no aventado, es un hombre con los pies en la tierra.
es un hombre que no se deja guiar por sus impulsos, por lo menos en esta etapa de su vida, ¿verdad? Que no se deja guiar por sus pasiones, que no se deja guiar por el qué dirán, que no se deja guiar por, hey, ¿qué opinan los ancianos aquí? ¿Qué vamos a hacer? O ¿qué dice el público? ¿No vamos para Efraín? ¿O nos quedamos aquí en Hebrón? No. Consulta la voluntad del Señor. ¿Por qué es importante la voluntad del Señor en nuestras vidas, amados? Porque solamente haciendo su voluntad es que realmente nosotros vivimos en el reino del Señor. La presencia de Dios puede estar en medio nuestro, pero si nosotros somos los que terminamos haciendo nuestra regalada voluntad, por más presencia que esté ahí del Señor, nos va a pasar como en la época de los jueces, que cada quien hacía lo que se le venía y le arrojaba la gana. ¿Estaba el Señor en medio de ellos? Por supuesto, si el tabernáculo siempre permaneció en la tierra de Israel, porque ya era tierra conquistada. De Gilgal pasaba a otras ciudades, 3, 4 ciudades, a donde se movía el tabernáculo, estaba ahí. Pero la corrupción, si solo Belén es el único lunar en toda la corrupción de ahí, donde realmente hay una comunidad de fe que le es fiel al Señor. Pero David no. David busca siempre hacer la voluntad de Dios. Y el éxito, amado, de David en esas primeras etapas de su gobierno, de su reinado, que no es rey totalmente de Israel, ahorita ya vieron ustedes que solamente es en Hebrón, es porque se dejó guiar por el Señor, y esa guianza le costó 7 años y medio. Saúl, ¿qué hubiera hecho? Yo ahora soy el rey de Israel, hay que vamos a levantarle y a cortarle la cabeza a quien sea, y vámonos para el norte, porque yo también soy rey de las tribus del norte. Y yo quiero mi reinado de inmediato, yo no quiero esperar 7 años y medio para gobernar en Israel, yo quiero ser rey ya. David no, busca hacer la voluntad de Dios. Otra, entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, hacer una guerra contra los filisteos, cuando él ya está establecido como rey. ¿Los entregarás en mi mano? Ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y qué rico es saber que uno puede enfrentar, porque estas son de guerra, no están esperando a uno con dulces, con pupusas, allá un comité de bienvenida a los filisteos. Pero qué rico saber para David que él va en una misión de guerra donde Dios lo va a respaldar, va a pelear las batallas por él, y desde antes incluso de comenzar a pelear, tiene asegurada de parte de Dios la victoria. Preguntas, amados, hasta acá. ¿Y qué enseñanza sacamos de todo esto? Hermana Carmencita. Va, pastor, entonces con esto que estamos ahorita aprendiendo, esto fue lo que le costó el reinado a Saúl. A Saúl, exactamente. Ajá, él lo que él quiso. O sea, no esperó que Dios le dijera, sí, ahorita anda o qué, sino que él fue. Y eso fue lo que le costó el reinado, el reino. Exactamente. Y adivine qué, todavía hay Saúles y hay Davides en el reino del Señor. Y es más, hay Saúles que están enojados con Dios porque Dios no hizo la voluntad de ellos. Bueno, pastor, y en el devocional de ahora, el hijo de Mefiboset, yo no había entendido que él creyó que a él lo iban a elegir rey porque se había muerto el hijo de manera ingenua, amados. ¿Y usted cree que Absalón iba a venir a decirle, como vos sos hijo de Saúl, yo ando aquí peleándome con todos estos peludos para venir a entregarte el reino a vos?
pensó que por herencia, pues, que porque él era el heredero de Saúl. A él le correspondía. Y ya se el rey David, pues. Y prácticamente fue un acto de traición para el rey David. Si David yo te di mi misericordia, restauré las posesiones que tenía, y si fuera poco, te di un lugar en mi mesa para que te sentés, como que si fueras uno de mis hijos. Sí. ¿Y cómo terminó pagando Mefiboset eso? Sí, lo traicionó. Yo soy el próximo rey de Israel. Rey muerto, rey puesto, ¿verdad? Y entonces yo soy el próximo rey de Israel. Le quiero decir algo, pastor. Yo hasta hoy entendí esto. Yo nunca había entendido por qué, habiéndole dado todo lo que le pertenecía a Mefiboset, por qué se lo quitó. Pero hasta hoy entendí por qué. Hoy como y este dato es importante, hermanos. Apliquémoslo a nuestra vida, lo que le pasó a Mefiboset. Hemos nosotros recibido la misericordia de nuestro Dios. Hemos recibido bendiciones de parte de Dios. Ha demostrado Dios su fidelidad para con nosotros. Nos ha sentado Dios a su mesa, a cada uno de nosotros, sin merecerlo, porque nadie de los que estamos aquí, ni ningún cristiano sobre la faz de la tierra que esté con vida en la actualidad, se ha ganado el derecho de estar a la mesa del Señor. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Lealtad. Que seamos leales a su reino. Y esto es debido a muerte, hermanos. El Señor lo dijo, ¿verdad? Aquel que no es conmigo está en mi contra. Aquí no hay medias tintas. Aquel que conmigo no recoge desparrama. ¿Por qué? Porque aquí solo hay dos bandos. En el mundo espiritual solamente hay dos bandos. Y yo tengo que escoger uno de los dos. Si yo digo, no, es que el reino del Señor no mucho me llega, no, a pilas de ahí, no. Yo voy a ir a la iglesia para que oren por mí, para tener buena familia, porque quiero que el Señor me bendiga mi negocio y que el Señor me compre carro nuevo. No estoy enchufado en el reino de Dios. Y cuando no estoy subido en el tren del reino de Dios, estoy enchufado en el otro bando. Por eso la cobertura espiritual de Dios es única y exclusivamente para los hijos que hacen su voluntad, para aquellos que quieren vivir bajo su amparo, pero que le son leales al Señor. ¿Y qué significa leal? Estar en Cristo Jesús. ¿Cuál es el punto de partida de nuestra lealtad? El pertenecer al cuerpo de Cristo, el ser fieles a nuestras congregaciones, el pertenecer a esa comunidad de fe de la que venimos hablando, el que juntos construyamos una comunidad de fe donde podamos edificar ese edificio que vemos todos los domingos, que comenzamos con fe, con virtud, sigue conocimiento y todo eso que el Señor quiere construir en una comunidad de fe. Debemos motivarnos al amor y a las buenas obras, dice la Escritura, como comunidad de fe. Pero si yo no encajo en mi comunidad de fe, si yo soy un llanero solitario, si yo no quiero compromisos con el cuerpo de Cristo, yo quiero cuando me conviene ser parte de, cuando no me conviene me desligo, yo no quiero estar comprometido con el cuerpo de Cristo. Amado, aquí no hay medias tintas, o somos o no somos, o estamos o no estamos. Y no estoy hablando de salvación, estoy hablando de heredad, estoy hablando de la bendición que está reservada para cada uno de nosotros. ¿Por qué no lo obtenemos? ¿Por qué el Señor nos la da y nos la puede quitar como Mefiboset? Porque dice el Señor, y yo te voy a estar sentando a la mesa, bendiciéndote, y vos ahí haciéndote los bigotes, queriendo que yo haga tu voluntad y vos no querés hacer la mía. Entonces no podemos, ser desleales al Señor. Y ser desleal al Señor es buscar el bando contrario, es buscar el reino de las tinieblas. Por eso dice esa paja barata que nos han dicho siempre, es que el Señor ama a todos por igual. Salve que la Biblia dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el amor del Padre no está en el mundo. El amor del Padre está en su reino.
está en aquellos que hacen su voluntad. Es más, dice la Escritura que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que se quieren desenganchar del cuerpo del Señor. ¿Estamos, hermanos? Hola, hola. Quiero parar acá simplemente para que hablemos un poquito y que recuerden ustedes la historia y simplemente lo hablemos. Lo vamos a ver más en detalle más adelante. Cuando David quiere llevar el arca del pacto de la casa de Abinadab a una tienda especial que él ha hecho en Jerusalén. Y ustedes se acordarán que sale de la casa de Abinadab, ponen al arca del pacto en una carreta nueva con bueyes. Uno de los hijos de Abinadab va al frente y Usa va en la parte de atrás, y en una subida se desliza el arca del pacto. Usa trata de detener el arca del pacto y cae fulminado, cae muerto. Eso enojó muchísimo a David, pero muchísimo. Se molestó, y estaba hablándole de un hombre que busca siempre hacer la voluntad de Dios. En el devocional, cuando tocó el devocional de eso, yo dije que esto que Dios había hecho había sido un acto de misericordia. ¿Cómo que misericordia si se murió? Es que, amados, si uno entiende las Escrituras, Dios había tenido que matar a David, a los 30,000 hombres que andaban con David, a Abinadab y a los 2 hijos de Abinadab. ¿Por qué? ¿Por qué tanta matancinga? ¿Adivinen por qué? Por desobedientes, pastor. ¿Y en qué consiste la desobediencia? Porque ¿en qué consiste la desobediencia que estaban haciendo ellos, Remesita? Porque el arca había, como había dicho él, que solo los sacerdotes. Entonces, y desobedecieron. Exactamente. Exactamente. El arca, ustedes se acordarán cuando leen el libro de Números, que varias familias dieron carretas nuevas para transportar las cosas sagradas. Entonces, uno para transportar los utensilios, otro para atar los postes, las vigas y todo del tabernáculo. Pero el arca del pacto debía ser siempre transportada por 4 levitas consagrados para esto, sobre sus hombros. A ver, ¿quiénes sí pusieron el arca del pacto en una carreta nueva? ¿Se acuerdan ustedes si han seguido la historia bíblica de lo que hemos venido estudiando en los devocionales? ¿Quiénes sí pusieron el arca del pacto en una carreta nueva? Los filisteos. Exactamente. Los sabios filisteos dijeron: pongamos el arca del pacto en una carreta nueva. Pero estos Biblias es lo que menos conocen. Ahora, Abinadab es un levita. Usa, por ende, que son hijos de Abinadab, también es un levita. Los levitas están llamados a saber al pie de la letra qué es la voluntad de Dios para cada paso, especialmente que se debe tomar en las cosas sagradas, que tienen que ver con la presencia del Señor. Ellos lo tienen que saber. El pueblo recibe instrucción de los levitas para hacer esa voluntad del Señor, para decirle al pueblo: no, aquí no puedes entrar. ¿Por qué no? Porque el Señor, ¿te quieres morir? Entra. Para decirle al pueblo: no, eso está bien, este sacrificio está bien, este animalito para sacrificarlo está bien. ¿Sabes qué es la voluntad del Señor? Es esta la voluntad del Señor. Y a Usa, a Abinadab y a su otro hermano, que no me acuerdo, ahí yo creo que se llama, el hermano de Usa, que va delante de la carreta que habían puesto, se pasaron la Biblia por el arca del triunfo
el arco del triunfo. David, y déjenme decir una cosa, la ley de Moisés decía que para ser rey de Israel, el rey debía de puño y letra escribir el Pentateuco y debía meditar en la palabra del Señor para tener ese grado de sabiduría que llegó a alcanzar David. Mi hermano, y a nadie, ni a ancianos, ni levitas, ni a nadie del pueblo se le ocurrió que había que hacer la voluntad del Señor. Entonces, no, como es carreta nueva, pongámosla ahí, carreta nueva. ¿A qué le suena eso, hermanos? Al gran modernismo que ha llegado a la iglesia, hermanos. ¿Y qué es el modernismo? Luces estrambóticas y la sensación, y si la banda quiere que la gente llore, entonces tocamos de aquellas tristes y apagamos la luz y tenemos las máquinas con humo y todo ahí. Amados, no podemos manipular la presencia del Señor. Tenemos que vivir bajo esa presencia, vivir buscando hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial para que Él se manifieste como se quiere manifestar. Pero yo quiero manipular la presencia de Dios porque, ¿sabes qué? La vez pasada que tocamos, voy a decir algo, ¿verdad? Cuando ya se pase lista, ¿viste cómo se manifestó la presencia del Señor? Entonces al Señor le gusta cuando ya se pase lista, y yo quiero cantar cuando ya se pase lista todos los cultos de la iglesia. No podemos manipular hacia el Señor. No, debemos buscar su rostro. Él es el jefe, no nosotros. Dios no le podemos torcer el brazo y decir, Señor, cuando yo hago esto, entonces tú te manifiestas en esto. No podemos, hermano. Necesitamos humildemente, con corazones contritos y humillados, ir a la presencia del Señor, y que la presencia del Señor sea la que alimente, que fortalezca, que rete incluso nuestras vidas de aquellas cosas que necesitamos cambiar, de las cuales el Señor no está de acuerdo, de cómo las estamos haciendo, cómo las estamos viviendo. Esa presencia gloriosa es la que debe llenarnos de vida, llenarnos de fuerza, darnos nuevos ánimos en el Señor. Por eso es tan importante domingo a domingo alimentarnos de esa presencia y del conocimiento revelado de la voluntad de Dios en su palabra. Cuando nos saltamos la Biblia, cuando solo somos emociones, cuando solo somos, ¿cómo se llama? Bullongo y bailongo y ay, que la paz. Cuando la Biblia la hacemos a un lado, pasa lo que le pasó a Usa. Yo les invito especialmente a mis hermanos de alabanza que vean el documental en YouTube de la caída de Hillsong, para que ustedes entiendan cómo un ministerio puede ser solo burbuja, solo espuma, que se levanta y hay una gran emoción, pero como no tiene cimientos sólidos, no tiene bases sólidas, al primer terremoto de 2.0, al primer movimiento telúrico, se cae. Hillsong es el vivo ejemplo de gente que quiere ganarse al mundo pareciéndose al mundo. El Señor le dijo a Jeremías que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Pastor de Hillsong en Nueva York, un hombre que se rodeaba con artistas y con gente de medios amado, y la Biblia la hacemos a un lado. La Biblia solo la muy tocamos así. Sí, vamos, el versículo tal, y dice sí, tal cosa. Pero yo, hermano, eso dice la Biblia, pero yo le voy a hablar lo que yo creo, lo que yo pienso.
porque ustedes lo que necesitan es que yo los anime, es que yo les levante, ¿cómo se llama? No, amados, lo que necesitamos es palabra, necesitamos ser alimentados de la palabra. La palabra de Dios es la que nos ayuda a tener los menos desaciertos posibles en esta vida. El desconocer la palabra de Dios es como andar en la oscuridad, es como andar tropezándose, golpeando, aprendiendo a puro golpe de calcetín, a puro golpe de cara en las diferentes paredes. Es con la luz que nosotros caminamos y con que incluso con luz nos tropezamos, ya no digamos en lo oscuro. Pues eso es lo que es la palabra del Señor. David, amado, se enojó. Y dice la Escritura que se enojó. O sea que David ya ahora ya no es la voluntad de Dios, es tu voluntad ahora. Hasta que David entendió, amados, que no es a la manera de como quiere el rey, y que este asunto no es de buenas intenciones tampoco, porque David tenía las mejores intenciones del mundo con el arca del pacto. Él quería lo mejor, sacrificios por aquí, la alabanza, la oración, que ¿cómo se llama? Que los militares, una banda de militares ahí, colocando ahí, no, David, no es así la vaina. ¿Y sabe cuándo se dio cuenta David de su error? Cuando no volvieron a la casa de Abinadab, el arca del pacto, la pusieron en la casa de Obed-edom. Obed-edom es un levita. También es un levita. Y es un levita cantor, que es un ministro de alabanza. Y ahí la pusieron en la casa de Obed-edom. ¿Por qué decidieron ponerla ahí? Yo creo que porque era la casa más cerquita que había de donde ocurrió el desmadre, ¿va? David, entonces, miren, vamos a recoger el arca del pacto. Anda a recogerla vos, quieres morirte también. No, la pusieron en la casa de Obed-edom. Y le llegaron a contar a David, ¿te acordás que el arca del pacto está en ¿cómo se llama? En Obed-edom, en la casa de Obed-edom, sí. Vieras cómo Dios está bendiciendo esa familia. No, hombre, ahí hay una tremenda bendición de la presencia, porque déjeme decirle, la presencia de Dios, cuando son enemigos de Dios, sirve para causarles daño. Pero cuando se hace la voluntad de Dios, hay bendición en la casa de los justos. David, mira lo que está sucediendo en la casa. Y ahí David entendió, amados, que no es a la manera de él, es a la manera como Dios ha establecido que se deben de hacer las cosas. Porque aquí el rey es él y no nosotros. Nosotros somos súbditos, que nos ha dado el privilegio de ser llamados sus hijos, que nos ha dado el privilegio de sentarnos a la mesa, que nos ha dado el privilegio, pero no confundamos las cosas. El jefe todo tiempo es y sigue y seguirá, y en la eternidad también será nuestro Señor. Amén. Preguntas, hermanos, para ir cerrando ya esta noche. ¿Alguna reflexión que alguien quiera hacer? Yo, pastor. Sí, claro. A mí me encantó mucho, bueno, toda la meditación, ¿verdad? Y cuanto hemos ido aprendiendo a través de los devocionales. Y usted mencionó ahora algo de eso, de que hay cosas que sabemos que se tienen que hacer, pero siempre pues sí, el ejemplo que nos da David es que siempre consultaba al Señor, todo lo consultaba. Creo que es una de estos hombres grandes en la fe que más ocasiones, o sea, en todos sus relatos, en toda su vida se ve cómo buscaba siempre al Señor, saber cuál era su voluntad. El Señor pues le mostraba, no lo dejaba sin darle
sin darle respuesta, ¿verdad? Entonces, a pesar de la dificultad y de lo difícil que podrían ser enfrentar muchas cosas, la valentía de David la veo en que qué diferente es cuando se sabe que el Señor va con uno, qué diferente es cuando el Señor mostrado. Entonces son otras fuerzas con las que uno enfrenta la realidad o la vida que toca que enfrentar, ¿verdad? Entonces eso me encantó. La diferencia entre vivir atemorizado en esta vida versus administrar el miedo, porque no es que nos vamos a dejar de sentir miedo. La gran diferencia es saber que Dios está con nosotros, pero Dios va a estar con nosotros cuando busquemos su rostro y cuando hagamos las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor y busquemos esa voluntad del Señor para nuestra vida y esperar. ¿Se han fijado ustedes cómo funciona el mercadeo, por ejemplo? Todos son cuestiones de impulso, ¿no? Le ponen ahí el exhibidor, el maniquí con las cosas bonitas y todo, y se le enseñan a los muchachos y sí, ¿cuánto vale? $300, que sí, ya nos van a dar el aguinaldo, comprémoslo, porque mira qué chido, mira. Y nos dejamos guiar embaucar por la emoción, nos dejamos embaucar por lo que está a la vista de nuestros ojos. Y solo permíteme un paréntesis nada más. En el Antiguo Testamento hay 3 verbos que uno sabe que viene un desmadre. El primer verbo es mirar, el segundo es desear y el tercero es probar. Adán y Eva vieron, desearon, probaron. Los ángeles que se metieron con mujeres vieron, desearon, probaron. ¿Qué estoy diciendo con esto, amor? Que esto es un proceso, ¿verdad? ¡Ay, yo me resbalé! No. Ver, desear, probar. En algún momento del camino debemos detenernos y decir: Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Deteneme. Por favor, deteneme, que no vaya yo a ¿cómo se llama? A sufrir las consecuencias de mi desvarío por dejarme guiar por el gusto de mis ojos. Perdón, Claudia. No, está bien, pastor, todo cuanto dijo. Así es. Quizás solamente decir que las veces que he consultado al Señor ciertas decisiones difíciles y que el Señor me ha contestado, en verdad, por eso le entendí eso que mencionó. Es en otras fuerzas que vamos, ya no es bajo el razonamiento de uno, sino que bajo el amparo del Señor. Exactamente. Cuidado con decisiones impulsivas. Sí, hombre, venite, no, déjate venir. No, si solo son tantos $, no, sí. Cuidado con ver, desear, probar. Bueno, hermanos, si no hay más reflexiones, ¿alguien que quiere decir algo? Muy bien, entonces seguimos hablando el próximo jueves acerca de la vida de David. El próximo jueves vamos a hablar de David y lo vamos a comparar con el Señor, que fueron tiene esos 3 oficios espirituales: rey, profeta y ¿cómo se llama? Y sacerdote. Igual el Señor, ¿no? Nada más que el Señor es sumo sacerdote. Por eso es que David es un prototipo. Pastor, lo último. Sí. Hágale otra vez como le hizo bien chivo, le salió de los instrumentos. Esa es la banda regional, de la 8ª Brigada de Infantería. Sí. Cuando llegaba, por ejemplo, ya bonito. Hermano William. No, que también ahí le faltó mencionar que también el rey David miró, deseó, tocó y comió. Exactamente. Uno sabe. No, ahí nada más pastor, nada más ahí agregando de que yo no había entendido
¿por qué si David fue ungido, tuvo que esperar bastante tiempo para tomar posesión de parte de su reinado? Pero ahí lo que se entiende es de que el Señor lo iba preparando. Todo lo que él pasó era una preparación. Lo primero que me imagino de que tuvo que aprender fue a recibir instrucciones, porque eso era bien importante. Luego tener paciencia y ser leal, ¿verdad? No como lo que estábamos viendo de que el amigo pues que le devuelve los bienes y al final estamos viendo que lo traiciona, ¿verdad? Y eso pues, correcto. Así es que sí, uno cada día se va alimentando y va entendiendo mejor la palabra. Sí, gracias. Amén. Así es. Y acuérdense, ¿verdad? Nosotros, amados, nos han vendido un evangelio de soluciones instantáneas. ¿Quiénes tienen problemas de matrimonio? Pasen al frente, vamos a imponer la mano, porque la unción rompe el yugo. ¿Cómo no? ¿Quién tiene problemas financieros? Vamos a orar porque la unción va a traer una prosperidad económica. Y esos son cuentos de camino real, amado. Nosotros como babosos y lo creemos. Pero a David no llegó al trono al siguiente día que fue ungido. Pasaron años de persecución y todavía cuando murió el otro, 7 años y medio para llegar al trono de Israel. Todo parte de un proceso de Dios para su vida. Ok, amados, que el Señor me los bendiga.